Pues buenas tardes a todas. Como decíamos, esta sesión no está planificada, pero desde la Ortiga. Pero bueno, gracias al Ministerio de Cultura, que es quien hace la principal apoyo financiero al desarrollo de este proyecto Itinerancias, pues y a la demanda de muchas de vosotras, pues lanzamos el guante a la Oficina Europa Creativa del Ministerio de Cultura y lo recogieron gustosamente, ¿no? Y aquí estamos, día 22 de febrero del año 2022, ¿no? Creo que es, sí, y todo, joder, cuántos doses. Y bueno, y es de agradecer en este caso a Manu para los amigos, Manuel García, de la Oficina Europa Creativa, que está bajo la subdirección de cooperación de su subdirección general con cooperación con las comunidades también, y que dirige ahí nuestro querido Augusto Paramio. Manu está dentro de su equipo, unos grandes referentes que le conocemos hace tiempo. Y nada, agradecerte, Manu, que estés aquí para contarnos un poco, a petición de casi toda la gente que nos había solicitado eso, y un poco también las iniciativas del nuevo programa 21-27 que se abren ahora en las cuestiones de cultura de Europa Creativa, ¿no? En el programa Cultura, y con concreto nos va a contar sobre dos líneas que están precisamente abiertas, ¿no? Una cooperación europea y la otra de ciudadanía, la nueva gestión que hacen ellos sobre ciudadanos, igualdad, derechos y valores, ¿no? Básicamente. Ahora nos contará Manu en detalle, pero os presento. Manu es gestor cultural, especializado en políticas europeas, como tenéis en el programa, ¿no? En desarrollo territorial e innovación social. Es técnico todo en el Ministerio de Cultura en Europa Creativa y la verdad que siempre es un gusto contar con él porque vive los proyectos desde dentro, como podéis ver en la presentación, y disponibilidad toda. Así que, sin más, la dinámica será un poco que Manu nos haga rápidamente una presentación de un poco los programas, que creo que termina abierta convocatoria, termina a finales de marzo, y nada, y luego estará abierto a preguntas, dudas que tengáis. No obstante, la presentación nos la va a facilitar para que os la hagamos llegar, ¿eh? O sea, si tenéis alguna duda, ahí estarán, y ahí estarán los datos de contacto también de la oficina, de Manu y del resto de equipo para resolver cualquier duda posterior. Así que nada, eh, todo tuyo, Manu. Muchas gracias. Pues gracias a ti, Ángel, que te voy a contar. Ya a estas alturas ya nos hemos conocido, somos amigos, y nada, que es un gustazo estar aquí con todas vosotras. Ya lo ha adelantado Ángel. El objetivo que tengo sobre todo es poder ser útil a contar dos programas europeos y las oportunidades de financiación que estos programas representan. Voy a compartir pantalla, pero tened en cuenta que tengo aquí un PowerPoint que muy denso y me voy a ir saltando cosas, ¿de acuerdo? Sí, que lo que comentaba Ángel, que lo vais a tener para consulta o para cualquier otra cuestión que creáis oportuna. Por supuesto, ahora veremos que la función que tenemos nosotros es la de informar y asesorar, sí que podéis contar con nosotros para cualquier cuestión. Entiendo que ya veis bien la presentación y, bueno, ¿qué es esto de los programas europeos? Básicamente, para ponernos un poco en marco. La Comisión Europea tiene aproximadamente unos 23 programas europeos que son programas sectoriales. Aparte de ser sectoriales, se enfocan a un sector concreto. Por ejemplo, Horizonte Europa a la investigación, Erasmus Plus a la educación y también capacitación de profesionales, intercambio de profesionales, Life Medio Ambiente, seguro que os suenan estos programas. Luego, por otro lado, son programas que son gestionados directamente por la Comisión Europea. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que lo que va a hacer es apoyar proyectos que se dirijan a estos programas europeos con unos objetivos concretos,
mediante la cofinanciación de estos proyectos conforme a convocatorias anuales. Todos los años va a haber una serie de convocatorias para presentar propuestas. Cuando el programa es muy importante y se quiere que tenga un mayor impacto, se llega a un acuerdo con los Estados miembros para la implementación de oficinas informativas. Oficinas que tienen la labor de informar y asesorar. Y esa es nuestra función, informar y asesorar sobre todo el proceso de aplicación y de presentación de propuestas. Propuestas que deben ser de dimensión europea. Luego veremos qué significa esto. Ten en cuenta que estamos en el marco de programas europeos. Estos programas, pues, son una buena forma de poder realizar, de poder recibir financiación. Estos son básicamente algunos de los programas y fondos que tiene la Comisión Europea. Podéis presentar propuestas a cada uno de ellos conforme siempre cumpliendo los objetivos del programa que vais a presentar. Temas de patrimonio, de desarrollo rural, tienen cabida en todos ellos. Podéis presentar un proyecto de desarrollo rural en el LIFE, pero el foco tiene que ser el medio ambiente, el cambio climático, etcétera. En un horizonte Europa, pero el objetivo tiene que ser la investigación y la innovación. Bien, resulta que nosotros, en el Ministerio de Cultura, por una serie de razones que ahora no vamos a profundizar, alojamos dos programas europeos. ¿De acuerdo? Por un lado, Europa Creativa, la parte de cultura, que es el programa de la Comisión Europea destinado al sector cultural y creativo. Es el único específico para el sector cultural. Y luego, por otro lado, tenemos también el programa CER, que son las siglas en inglés de Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores, que estoy seguro que también os va a resultar muy interesante, porque digamos que temas culturales, temas como el diálogo cultural están presentes en muchos programas y además el CER podría tener cabida de varias formas, entendiendo al final que todo es cultura, por así decirlo. El objetivo es daros una serie de pinceladas para comentaros estos programas europeos. Luego, si hay tiempo, vamos a ver un poco cómo sería el proceso de implementación de una propuesta. Vamos a ver algún caso práctico y finalmente dejaremos espacio para preguntas. Esa es la idea, ¿vale? Europa Creativa. Básicamente, pues eso, lo que hemos dicho, el programa de la Comisión Europea para impulsar el sector cultural y creativo en base a convocatorias anuales para la presentación de propuestas. Todo lo que tenga que ver con patrimonio, diversidad cultural, desarrollo económico y social por medio de la cultura, sería Europa Creativa. Europa Creativa es un programa de los que denominamos economicistas, es decir, su objetivo es las industrias culturales y creativas como elemento para el desarrollo económico, para la creación de empleo, para la mejora del sector cultural, ¿vale? Mientras que el CER es un programa más identitario, es más crear unidad, resolver los problemas que tiene la ciudadanía desde la participación ciudadana y desde la toma de decisiones por parte de la ciudadanía. Hay otra serie de elementos que van a ser transversales a todos los programas europeos, como es la igualdad de género, la digitalización y el Green Deal. Ya sabéis que son las grandes estrategias que tiene la Comisión Europea y que va a atravesar a todos los programas. Europa Creativa son 2.400 millones de euros para todo el sexenio 2021-2027, porque los programas europeos coinciden con el marco financiero plurianual. Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Estas cosas las tenéis en el PowerPoint. Importante, quienes participan en Europa Creativa es un programa europeo, así que los 27 Estados miembros más otros que firman acuerdo para formar parte del programa. Actualmente, los que veis en negrita son los que han firmado acuerdo para participar en Europa Creativa y los que veis que no están en negritas están en el momento de negociaciones. ¿Qué significa esto? Que, como veremos, para plantear un proyecto en Europa Creativa debéis tener en consideración dos cuestiones fundamentales. Primero, que es un programa debe ser un proyecto de dimensión europea y para eso tenéis que ir con socios europeos, ¿de acuerdo? Otras organizaciones de los países que forman parte del programa, de tal forma que la propuesta no va a ser vuestra, es una propuesta conjunta. Se trata de cooperar, ¿vale? El segundo elemento muy importante es que al final las propuestas se enfocan a resolver un problema que tiene el sector o a aprovechar una oportunidad, ¿de acuerdo? Conforme a una serie de prioridades que luego veremos. Todo esto me lo voy saltando, objetivos, para intentar abreviar.
Los proyectos de cooperación europea es una de las convocatorias estrellas dentro del programa y que sale todos los años, y este año la convocatoria cierra el 31 de marzo, ¿vale? Es anual, es decir, desde que abre la convocatoria hay aproximadamente 2 meses y medio para presentación de propuestas y finalizaría el 31 de marzo en este año. Es conveniente comenzar a elaborar o a ir ideando la propuesta con antelación, sobre todo si no tenéis socios. Es decir, en muchas ocasiones las organizaciones somos muy pequeñas o sois pequeñas y esa proyección internacional no la tenéis, no tenéis como acceso a otras organizaciones para presentar proyectos. Hay otras herramientas que os van a ayudar a buscar socios, ¿vale? Eso es un aspecto muy importante. Yo soy una asociación muy pequeña, quiero presentar un proyecto europeo, no sé si como líder o como socio, pero hay una serie de herramientas para buscar esos socios o proyectos. Por un lado, todas las convocatorias van a tener un apartado para buscar socios, y luego por otro lado, nosotros en nuestra web tenemos una ficha, un Word, que las organizaciones interesadas completarían con su dato de contacto, qué tipo de proyecto quieren hacer o qué tipo de socios quieren tener en su proyecto, y nosotros le damos difusión entre el resto de oficinas informativas de Europa Creativa. Hay una por Estado miembro. Esto también sucede a la inversa, es decir, nosotros recibimos solicitudes que nos envían nuestros colegas europeos, estas fichas de organizaciones que buscan socios o proyectos en España, y que las colgamos en nuestra página web, ¿vale? Como veis, voy saltando de un sitio a otro, así que no os preocupéis. Al final, lo que sí que pretendo que os quede así una idea un poco general de qué va esto de los proyectos y de programas europeos. ¿Cuál es el objetivo de los proyectos de cooperación europea? Pues ahí lo veis un poco, pues la movilidad, cooperar entre todos, dar solución a problemas, aprovechar oportunidades, mejorar el acceso a la cultura, etc. Básicamente, en la propuesta, cuando enfocáis la propuesta, tenéis que elegir dos grandes bloques. Si vuestra propuesta va a estar enfocada en innovación o tiene que ver con la circulación transnacional, ya sea de obras, de artistas, etc. Y una vez seleccionado esto, vais a tener que elegir una prioridad, como máximo dos, ¿vale? Y esto es lo que os va a dar un poco de qué va esto de Europa Creativa. Hemos dicho resolver un problema o aprovechar una oportunidad en relación con desarrollo de audiencias. Por ejemplo, somos una serie de organizaciones del ámbito teatral, no tenéis por qué ser todas del teatro, sino que os complementáis, pueden ser de otros sectores, y habéis detectado que el público joven no va al teatro. Planteáis un proyecto para creación de nuevas audiencias. Igual sobre inclusión social, sobre sostenibilidad, nuevas tecnologías, etc. Y hay una sexta prioridad, que es el enfoque sectorial, que se denomina, que en esta convocatoria han incluido, además de la que ya existía antes, que era el sector editorial, la música, el patrimonio cultural y la arquitectura, la moda, el diseño, está incluido como nuevo, y el turismo cultural. ¿Qué quiere decir este sector cultural específico? Pues que básicamente el 20% de los proyectos que se cofinancian tienen que ir dirigidos a este sector, a este enfoque sectorial, y lo que va a cofinanciar es la capacitación de profesionales relacionados con este sector. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si fuera el de patrimonio cultural, pues mejorar el acceso, pues la formación, nuevas metodologías, tecnologías digitales, 3D, a personas que sean de este ámbito del patrimonio cultural. Lo que hemos dicho, aunque vosotros no elijáis la prioridad de sostenibilidad, que la podéis elegir si vuestro proyecto está enfocado a temas de sostenibilidad, de mejorar la sostenibilidad dentro de la cultura, imaginaos, de la música, tanto la utilización de determinados materiales, etcétera, etcétera. Podría ser un proyecto de música y sostenibilidad, aunque no sea ese el enfoque, sí que vais a tener que tratarlo de alguna forma. Igual que el tema de la igualdad de género, que es un elemento prioritario dentro de las estrategias de la Comisión Europea, ¿vale? Tiene que estar muy presente dentro del proyecto del propio momento de la redacción.
hemos dicho anteriormente que es la cofinanciación de propuestas, ¿vale? La Comisión Europea lo que va a hacer es que de ese proyecto conjunto que presentáis va a cofinanciar en torno al 80%. Todo va a depender del tipo de escala que sea el proyecto. Es decir, tenéis 3 escalas: menor escala, que son de 3 socios, 3 países al menos, va a cofinanciar el 80% como tope de 200.000 euros. Mediana escala, pues se amplían los países que forman parte, también la dotación económica, que es el 70% del proyecto, como tope 1 millón de euros, y de mayor escala, pues 10 socios y 200.000, 2 millones de euros. ¿Quiénes participan en Europa Creativa? Pues están dirigidos a todo tipo de organizaciones que sean del sector cultural. A ver, no tienen, me explico, que sean del sector cultural es para el líder. El líder tiene que ser del sector cultural y tener una antigüedad de 2 años, es decir, que tenéis que demostrar que durante los 2 últimos años habéis estado haciendo proyectos culturales, ¿vale? O al menos tenéis esa antigüedad de 2 años. Está dirigida a entidades, personalidad jurídica, da igual el tipo de personalidad jurídica que sea, asociación, fundación, empresa, cualquier otro tipo, pero autónomos no pueden participar como líderes o como socios dentro de la propuesta, ¿de acuerdo? Los autónomos, ahí tenéis puesto que sí que pueden participar, pero ahora os lo comento. Un autónomo podría participar cuando funciona de forma similar a una empresa, es decir, tiene una trayectoria muy larga como autónomo, hace contrataciones, digamos que tiene un propio identidad corporativa, por así decirlo. Eso sería el autónomo que podía aplicar como si fuera una empresa. Desgraciadamente, el sector cultural, lo sabéis muy bien, es muy temporal. A lo mejor, pues, las personas se dan de alta como autónomo, pues, 6 meses, luego están 2 meses en paro de inactividad, se vuelven a dar de alta. Ese tipo de perfil no es el que aplicaría aquí como líder o como socio, sino que se persigue es personalidad jurídica. Si esa es vuestra situación, podéis encontrar el paraguas de una asociación, que seguro que tenéis, una fundación o de cualquier tipo de organización con personalidad jurídica. Al socio ya no se le pide que sea ni del sector cultural ni que tenga estos 2 años de experiencia. Imaginaos, un proyecto que tenga que ver con arqueología, con no solo estudio en yacimiento, sino que luego posteriormente se van a hacer la comercialización de determinadas piezas arqueológicas porque se van a replicar, ¿vale? Vamos a hacer moldes y todo esto es la creación de un nuevo modelo de negocio. Dentro del proyecto va la Facultad de Veterinaria de la Complutense porque están especializados en una sección en arqueología, porque es del sector cultural, no, pero sí que puede participar. O una empresa que sea de informática porque vais a desarrollar una nueva aplicación o una nueva metodología, etcétera, que tenga que ver con el desarrollo de plataformas para dar visibilidad a artistas. Pues igual, esto al final se trata de un proyecto que sea coherente y que todas las organizaciones se complementen entre sí para lograr los objetivos que perseguís dentro del proyecto. ¿Vale? ¿Qué debéis tener? Pues lo primero es una idea que esté en consonancia con los objetivos de Europa Creativa y luego tenéis que tener músculo, es decir, recursos humanos, gente que pueda hacerla con el proyecto. Podéis hacer contrataciones, es decir, las contrataciones de personal están implícitas en lo que son los gastos del proyecto. Luego tenéis que tener capacidad financiera. ¿Por qué? Porque va a haber una parte del proyecto que hemos dicho que es cofinanciación. Es decir, vosotros presentáis la propuesta tiene que ir acompañada de un Excel, de un presupuesto, que lo descargáis, lo rellenáis y ese presupuesto de gastos. Sobre eso os van a dar el 80%, el 20% tiene que ser de otros fondos, me refiero de fondos propios, de otras ayudas y subvenciones, siempre que no sean de la Unión Europea, porque no puede haber doble financiación en proyectos, o bien que puede ser de patrocinio, mecenazgo, o porque resulta que vais a hacer un congreso y vais a cobrar la entrada a 10 euros de ese congreso, eso también se puede imputar a ese 20% restante. Bueno, ahí tenéis más o menos a grandes rasgos algunos temas. Duración máxima del proyecto, 48 meses.
¿Cuánto puede durar el proyecto? Lo normal es que dure como 18 meses, pero va a depender un poco de las actividades que vais a proponer, del presupuesto que os sale, del número de socios. Al final todo se trata de una coherencia en el proyecto. Luego ya veremos un poco cómo es el proceso de solicitud. Y es que vais a tener que acceder a un portal que se llama Portal Funding and Tender, acceder a la convocatoria e iniciar el proceso. Una vez que inicias el proceso, pues vais salvando la información, la vais subiendo, etcétera. Va a haber unos archivos adjuntos que tenéis que subir. Básicamente son, son tres archivos, que es uno, la descripción detallada del proyecto, que es una plantilla que la descargáis, como máximo son 70 páginas. ¿Vale? El proyecto tiene que enamorar desde el primer momento con el acrónimo y tiene que convencer al evaluador o evaluadora independiente que os va a evaluar el proyecto. ¿Vale? Así que hay que construir una narrativa que ponga en valor no solo el proyecto, su utilidad, sino también los socios, porque vais con esos socios y no con otros, o que planteáis esas actividades y no otras, qué objetivos pensáis lograr, cómo va a ser el tema de impacto, la comunicación, la estrategia, todas esas cuestiones. Lo complicado es cómo yo reflejo mi idea en 70 páginas, ¿vale? Y cómo convenzo al evaluador o la evaluadora. Esto es lo que os comentaba anteriormente sobre la búsqueda de socios, descargarse, pues, eso es en nuestra página web, búsqueda de socios, eso, pues, tenemos ahí una breve descripción y luego en descargar, pues, te descargarías la ficha con la información de contacto de la organización y una mayor descripción y lo buscarías y te ponías en contacto con ellos. Otra herramienta imprescindible es esta. Tenéis ahí la URL y es proyectos que han recibido financiación de Europa Creativa, pues para echarle un vistazo y aterrizar vuestra idea, porque algunas veces tenemos una idea que no es la que encaja con Europa Creativa. Para eso hay que leerse muy bien la convocatoria, que es lo que pide la Comisión Europea con este tipo de convocatorias, consultar otros proyectos y sobre todo llamarnos, escribirnos, podemos mantener una videoconferencia y vamos viendo el encaje del proyecto. Estos son, ahora vamos a ver algunos proyectos del anterior programa, el proyecto Handpads, que era liderado por la Unidad de Arqueología del Gobierno de Extremadura, que presentaron un proyecto que era la digitalización de positivos y negativos de manos de cuevas en Extremadura, en España, en Portugal, Italia y Francia, creo recordar. Bueno, lo tenéis ahí. Francia me lo he añadido. Al final se trataba de enfocar a nuevas tecnologías 3D, pero no solo eso, de nuevas tecnologías, sino también el diálogo intercultural, cómo hay elementos comunes en diferentes zonas geográficas, cómo eso puede ser un elemento para atracción de desarrollo rural, porque la mayoría de estas cuevas están en ámbito rural y ese es el objetivo. A partir de esta investigación, que no es investigación, porque investigación ya sería el Programa Europeo de Investigación Horizonte Europa, sino a partir de este proyecto, pues de hecho han salido nuevas noticias. Me acuerdo que como el año pasado hubo una noticia de que en una cueva estaban valorando si en una cueva de arte cantábrico, pero no me acuerdo de dónde era, si posiblemente fuera de Cantabria o de País Vasco, era que posiblemente estuvieran realizadas por neandertales y eso fue a partir de este proyecto. La Red Tramontana era un proyecto que al final lo que ponía en valor es en qué medida la ciudadanía puede ser partícipe en su memoria reciente. Lo que hacían eran las grabaciones de sonidos, del sonido de campana, de un carro que ya no se utiliza, pero todo eso lo que hacían era una estrategia de la tercerización, como el capitalismo pues, ha tenido un impacto directo sobre los territorios rurales y hacer ese discurso, es construir esa narrativa que además servía para hacer encuestas, para hacer listados de patrimonio cultural y material, para luego ponerlo en valor y todo desde la ciudadanía, con participación ciudadana. ¿Vale? Este es un proyecto liderado por la Asociación de Amigos del Yacimiento Arqueológico de la Bastida y de Murcia, que es un yacimiento agrárico y bueno,
básicamente lo que pretendían es que los restos arqueológicos que salían y que tenían conexión con otras zonas europeas, no solo es ese diálogo intercultural, sino también la comercialización de réplicas, ¿vale? Y esto está enfocado con nuevos modelos de negocio. Bueno, ahí tenéis un poco lo que os he comentado, que llamada de teléfono, correo electrónico, etcétera, reuniones presenciales si pasáis por Madrid, llamadnos antes, y un poco lo que hacemos, ya sabéis, mentoring, jornadas, todo esto. Estos a grandes rasgos, cooperación europea y Europa creativa, ¿vale? Ahora vamos a cambiar el foco al otro programa que llevamos. Y déjame un momento. Y este también os va a resultar muy interesante. Este es un programa que básicamente está orientado a responder a los problemas que tiene la ciudadanía. ¿Cuáles son los problemas que tiene la ciudadanía? Pues cualquiera. Cogemos el periódico y veremos que desde despoblación, masculinización, violencia de género, desempleo, combatir el racismo, la xenofobia, otra forma de exclusión, todo esto tiene en este programa de CER, que son las siglas en inglés de Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores, que es a su vez fruto de la fusión de dos programas europeos que existían anteriormente. Los programas, cuando se revisan con el marco financiero plurianual, en muchas ocasiones se reformulan, se fusionan, etc. Nosotros éramos punto de contacto de Europa con los Ciudadanos y se fusiona con otro programa que había y tenemos este nuevo. Básicamente, comentaros que tiene 4 pilares, en el que si proyectos culturales no tendrían cabida como tal en todas las propuestas, ¿de acuerdo? Sí que va a haber algunas que sí que se van a tener cabida proyectos culturales, sí que en cierta medida la cultura abarca todo, es decir, un proyecto planteado para combatir el racismo o la xenofobia, pues a lo mejor los elementos culturales, ese diálogo intercultural también tiene cabida, o para combatir la violencia de género, etc. Así que luego veremos algunos ejemplos sobre esto. Son 4 pilares. El primero es valores de la Unión, que tiene que ver con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, similar a la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero con el enfoque europeo, pues sí, igualdad, libertad, dignidad, etc. ¿Vale? Poner en valor esos derechos, que se conozcan. Por otro lado, la igualdad de derechos e igualdad de derechos e igualdad de género, que tiene que ver con proyectos que traten de combatir la discriminación, sobre todo la discriminación hacia las mujeres, y que combatan pues, la desigualdad de género. Compromiso de participación ciudadana tiene que ver con la formulación de políticas públicas por parte de la ciudadanía y cómo la ciudadanía, de un enfoque de abajo arriba, puede participar en esta formulación de políticas, en la toma de decisiones y en mejorar un poco la vida diaria de los ciudadanos y ciudadanas. Aquí sí que tienen cabida más específicamente proyectos culturales que se han enfocado de la participación ciudadana. Y por último, el DAFNE, que ya existía anteriormente y ahora ha sido pues un poco bueno, que aparece ahora en el programa como pilar, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con la violencia, con combatir la violencia sobre todo hacia niñas y mujeres. Áreas temáticas, las que veis aquí, ¿vale? Combatir al Islam, antigitanismo, todos estos temas. ¿Quiénes participan en el CEP? Importante. Solo actualmente los 27 Estados miembros. Se está firmando acuerdo con los países del área de los Balcanes, que ya formaban parte de otros programas europeos, y se espera que durante este año firmen acuerdo de participación. ¿Quiénes participan? ¿Qué tipo de organizaciones participan en el CEN? Pues si estamos hablando de tema de participación ciudadana, de temas que preocupan a la ciudadanía, a grandes rasgos, lo lógico es que vayan para entidades sin ánimo de lucro. Da igual su personalidad jurídica, pero tienen que tener personalidad jurídica, es decir, ayuntamientos, mancomunidades, corporaciones, es decir, entidades de ámbito local, pero también asociaciones, fundaciones, ONGs, comités de hermanamiento,
Al final el programa, sobre todo, el foco está en la organización el fomento de la participación, la organización de la sociedad civil, que son uno de los pilares fundamentales en estos procesos democráticos y de conocer pues un poco el futuro que puede desempeñar Europa a través de su participación. Hemos visto más o menos los capítulos que financia, cómo se divide. O lo podéis imaginar simplemente por el mismo epígrafe del pilar. ¿Vale? Voy avanzando, esto lo vais a tener porque quería llegar a las convocatorias. ¿Vale? Actualmente están abiertas estas convocatorias. Vamos a ver algunas que tengan que ver más directamente con la cultura, más, aunque todo pudiera tener relación, pero por ejemplo, combatir el racismo, la xenofobia y otra forma de discriminación podía tener, pero el deadline es pasado mañana, creo, el día 24, y nada, pero bueno, va a ser una convocatoria que va a estar todos los años. Esta convocatoria está, en general, muchas de ellas están enfocadas a temas de capacitación, tanto de profesionales como de víctimas. Está enfocada a la recolección y recuperación de encuestas, al fomento de la participación ciudadana en estos temas, en la toma de decisiones. Es decir, vais a tener muy diferentes proyectos que podéis desarrollar. Vamos a ver, bueno, compromiso y participación ciudadana, la convocatoria ha finalizado, pero para el año que viene va a haber otra similar que al final va a tener que en cuenta pues una serie de prioridades que tengan que ver con la participación ciudadana, el desarrollo de tecnologías que permitan esa participación ciudadana. Y, por supuesto, pueden ser temas culturales los que se aborden desde el punto de vista de la participación. Imaginaos organizaciones de la sociedad civil de diferentes países, en este caso al menos tres organizaciones de 3 países, pues se presentan para abordar un problema cultural desde la participación ciudadana. Todas estas convocatorias las voy a pasar. Esta es una de las que más tienen que ver un poco con elementos culturales, por así decirlo, y es la de memoria histórica. Memoria histórica reciente, ¿de acuerdo? Está enfocada a temas de combatir los totalitarismos. Y en España conocemos muy bien porque hemos sufrido una dictadura y estaría enfocado en este sentido a, pues, tanto dar visibilidad y poner en valor, restituir a las víctimas, como elementos de la historia reciente para que no vuelvan a ocurrir. ¿Vale? Aquí hay una parte importante que es la investigación, es decir, puede haber dentro del proyecto actividades dirigidas a la investigación, pero el foco no es la investigación, sino la utilización de ese hecho, de esa investigación como herramienta educativa para formar, para concienciar a la sociedad civil, a la ciudadanía de ese hecho histórico, de ese momento en la historia reciente, en este caso de España o de otros países, porque al final aquí son 2 organizaciones y pueden ser elementos comunes. Enfocado en lo que hemos dicho anteriormente, entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro. Se trata de pues, un acontecimiento, de ponerlo en valor o bien enfocarlo a temas comunes de, pues, por ejemplo, que en España la represión que se sufrió puede ser similar a otros países de la Unión Europea y se pone un poco en valor ese conocimiento. Luego vamos a ver un proyecto de memoria histórica que está relacionado con esto. En este caso son 2 organizaciones quienes presentan la propuesta, una es un socio y otra es un líder, al menos estos son los mínimos, ¿de acuerdo? El proyecto, pues como máximo 24 meses. Hermanamientos y redes de ciudades son 2 convocatorias tradicionales que han tenido también o pueden tener el enfoque en temas culturales.
Hermanamiento seguro que lo conocéis, son los antecedentes del programa y es básicamente dos municipios que se hermanan, ¿de acuerdo? Para construir sinergias entre ellos, ¿vale? De la participación ciudadana. Se trata de compartir buenas prácticas, de impulsar la cooperación entre municipios conforme a una serie de prioridades. Aquí hay una prioridad concreta, que es el patrimonio cultural, la puesta en valor y sensibilizar a la ciudadanía sobre ese patrimonio cultural compartido. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Colindres realizó un hermanamiento con el municipio de Aillán en Francia, cuyo hilo conductor era el Camino de Santiago. Y cómo poner no solo en valor ese Camino de Santiago, sino lo que hacían es traer estudiantes a Colindres para debatir, para poner en común, para nuevas estrategias. A su vez también hacían reuniones entre las administraciones locales para ver diferentes enfoques y eso es un eso es un proyecto, por ejemplo, de hermanamiento. ¿De acuerdo? Algo similar sería la de red de ciudades, pero tiene una mayor dimensión. Mientras que en el ayuntamiento, en hermanamiento son 2 entidades, en red de ciudades son 5 organizaciones de 3 países miembros al menos. Y esto ya os dice un poco la dimensión que tiene el proyecto. Y lo que se busca un poco, en general. Tenéis aquí toda la información, lo que se va a cofinanciar son pues talleres, seminarios, recogida de información. Sí que tiene que haber una participación directa y activa de la ciudadanía, bien con encuestas, bien porque participa activamente en debates, es decir, no solo receptor del debate, sino que va a expresar su opinión, esas opiniones se recogen y a su vez va a servir para la formulación de políticas públicas. Bueno, lo veis aquí un poco la descripción. En este tipo de proyectos, generalmente lo que hacen es que una vez que se firma el acuerdo, es decir, que el proyecto es seleccionado y se firma el acuerdo, el agreement, tras la primera firma tras el primer mes de la firma de este acuerdo con la Comisión Europea, van a adelantar el 60% del proyecto, ¿vale? O para que lo podáis empezar a implementar. El 40% restante sería cuando se realice la justificación. Luego veremos brevemente cómo es el proceso de aplicación, ¿vale? Pero os he comentado que es a través del portal Familia Entenders. Hay una parte A que es que se hace de forma online, una serie de archivos adjuntos que se van a juntar para la redundancia. Importante, antes lo hemos comentado por la Europa Creativa, la perspectiva de género tiene que estar reflejada desde el primer momento del proyecto, es decir, contemplo la perspectiva de género, cómo la voy a evaluar, cómo voy a desglosar los datos por sexo, si voy a recoger indicadores, esos indicadores los voy a crear de nuevas o los voy a utilizar de otros proyectos o de otros estudios y cómo se puede replicar el proyecto, etc. Ese es un aspecto muy importante que van a ser evaluados. Las convocatorias están muy bien enfocadas porque te lo explica muy bien. Hay un documento que se llama el Call Document que te explica en unas 27 páginas en qué consiste la convocatoria. Hay un apartado en el que de forma específica te dice qué va a evaluar el evaluador o evaluadora. Es decir, la coherencia, la calidad de las actividades, la calidad del partenariado. Es muy importante leerse bien ese apartado y tenerlo muy en cuenta cuando vayáis a ir redactando la propuesta o ir respondiendo a esos apartados que os solicitan en la parte B, que es la parte de la descripción detallada del proyecto, que luego se va a subir como archivo adjunto. Como casos prácticos dentro del CER, Mind the Gap y Gender ABC es un proyecto liderado por Save the Children, ¿verdad? Porque a veces se me va el nombre. Junto con Intermon Oxfam, son los que presentaron y básicamente es combatir los estereotipos de género en la educación, con estudiantes, pero también capacitando al profesorado.
Así que aquí en cierta medida también puede haber elementos culturales cuando también se trabaja con niños y niñas que o bien son personas migrantes o pueden ser refugiadas o lo que fuera. Así que es importante también ahí el diálogo intercultural. Maldita Migración era un proyecto que está liderado por Maldita, que Maldita.es, que son a su vez los redactores, quiero recordar, de La Sexta, que crearon lo de Maldita Noticia, han creado una especie de agencia que, entre otras cosas, desmiente la fake news. Este es un proyecto enfocado a desmentir los bulos que están enfocados hacia las personas migrantes, que nos quitan el trabajo, etcétera, etcétera. Pues eso, que es una información falsa, se contrasta con la información real, se identifican esas noticias falsas y se intentan bloquear con la información verdadera. El proyecto SISUMA es un proyecto liderado por la Fundación Euroave de Altos Estudios y es como las personas migrantes, las primeras, segundas generaciones que son ciudadanos y ciudadanos de la Unión Europea, no se consideran ciudadanas y ciudadanos de la Unión porque están discriminados por motivos de están racializados, etc. Y básicamente se trata, pues a través de la participación ciudadana con estas personas, pues hacer ver sus demandas y que sean reconocidas. Epicuro es una red de ciudades liderada por la Mancomunidad de la Sierra de San Pedro, que básicamente es en qué medida la ciudadanía puede participar en los asuntos corrientes de la Unión, concretamente en la formulación de políticas relacionadas con el cambio climático, con la sostenibilidad, a partir de la ciudadanía y con una red de ciudades. Este es el proyecto que antes os decía que íbamos a ver, que es liderado por la Fundación Anastasio de Gracia, que es básicamente como España fue la antesala no solo de la Segunda Guerra Mundial, sino que concretamente Madrid fue la primera vez donde hubo bombardeos hacia la población civil. Eso nunca se había producido hasta entonces. Fue Madrid y España el centro de, básicamente, los ensayos que se hicieron aquí. Conocéis de sobra Guernica y esto pues fue el desarrollo de unas tácticas de terror y de represión hacia la población civil que luego serían utilizadas en la Segunda Guerra Mundial. USAFE es una red liderada por el Ayuntamiento, se me ha ido ahora el nombre, bueno, por el Concello de Vimianzo, en Galicia, que básicamente pues, es una red de ciudades que lo que quieren es potenciar el desarrollo del patrimonio histórico como elemento para el desarrollo socioeconómico. Supongo que ya estaréis cansadas y cansados. Esto simplemente para que tengáis de referencia otro tipo de programas, Ruby Takes, enfocado con patrimonio y desarrollo rural de Horizonte Europa, bueno, concretamente de H2020, del anterior programa antes de Horizonte Europa, y de investigación, en los Interreg, que también tienen elementos relacionados con esto, o incluso el LIFE. El LIFE, que es medio ambiente, pues eso es un proyecto de Life in Common Land que tiene que ver pues con la custodia del territorio, con la recuperación de elementos tradicionales para la hora de hacer cultivos y para gestionar el paisaje. Ya para ir concluyendo, un tema importante que antes hemos empezado con que los programas europeos son una buena herramienta para la financiación, y eso es una frase de Roland Amundsen, que la financiación es la piedra angular de cualquier proyecto, y lo decimos en muchas ocasiones. Esto está muy bien para comienzos del siglo XX, pero actualmente pues participar en proyectos europeos, y por ello os incentivamos a que lo hagáis, es mucho más que financiación, es conocer la organización, es saber qué se está haciendo en otros países europeos, es visibilidad y sobre todo es establecer una red de contactos. Los proyectos son de concurrencia competitiva y a lo mejor no salen mediante la aplicación de la propuesta, pero sí que puede salir de otra forma diferente. Si me dejáis 5 minutos más,
antes de las preguntas, quería compartir con vosotros un poco lo del proceso de aplicación, ¿de acuerdo? Para que sea mucho más rápido, cliqueamos en Google, portal Funding and Tender, ¿de acuerdo? Y nos lleva a este portal, a esta plataforma, que es la plataforma de la Comisión Europea sobre oportunidades de financiación. Veis arriba que vais a ver pues, el menú, ¿no? Los diferentes, cómo participar, buscar fuentes de financiación, proyectos y resultados, y un acceso más rápido con los programas más importantes en este cuadro azul. ¿De acuerdo? Imaginad, vamos a ver de programa hacer. Me dice que hay un error. A ver si piensa y sale las diferentes convocatorias de programa hacer. Si no, un momento. Vamos a Europa Creativa. En principio aquí me saldría un número con las convocatorias que hay abiertas y al clicar en él me saldrían todas las convocatorias. Accederíamos a esa convocatoria concreta y me va a dar la descripción, los topics, cuáles son los elementos relevantes, un apartado para buscar socios que os comentábamos anteriormente, igualmente un apartado que se llama condiciones y documentos, que ahí va a haber la guía de la convocatoria. En el caso de Europa Creativa, pues unas 33 páginas que explican de forma detallada en qué consiste la convocatoria. También va a aparecer el proceso de aplicación, que va a ser dar en un botón para iniciar el proceso. Me va a preguntar si estamos logados o no. Es decir, para poder participar, para poder utilizar esta plataforma, que está en abierto, salvo determinados elementos, os tenéis que logar. Es un proceso muy rápido, es introducir vuestro correo electrónico, os va a llegar un enlace al correo electrónico introducido para que establezcáis la contraseña. Con eso ya logado, pues vais a poder navegar por esta plataforma, acceder a los resultados, consultar proyectos, etc. Luego, posteriormente, es una cuestión muy importante que vais a tener que registrar a vuestra organización. Es un proceso más o menos sencillo, porque para poder participar en programas europeos solo con registrar la organización es suficiente. Al final de ese registro os sale un código de 9 dígitos, que es el código de identificación personal de vuestra organización frente a cualquier interactuación con la Comisión Europea. Esto es lo que tenéis que guardar para poder participar en programas europeos. Luego, más adelante, en esta plataforma donde os habéis registrado, vais a tener que subir una información como los estatutos, una serie de fichas de entidad legal y financiera. Legal es básicamente pues, que pongáis si sois una empresa, una asociación, una fundación, y la financiera es una ficha con vuestro cuenta corriente de banco firmada por el banco. ¿Vale? Lo único que para poder participar en programas europeos, de subir los estatutos, etcétera, no es necesario que lo hagáis en una primera instancia. Con obtener ese número de TIC sería suficiente. Como veis, esto se queda parado, tiene que ver también con las labores de mantenimiento que tiene la comisión de la plataforma y de los servidores, y no deja verlo. Pero bueno, también es muy intuitivo. Así que lo podéis practicar vosotros en casa. Si tenéis cualquier duda, pues nos llamáis y nos escribís. Pues si tenéis alguna pregunta, voy a dejar de compartir pantalla. Muchas gracias, Manu. Sí, el problema es del portal. Sí, el problema del portal.
Sí, lo estamos intentando y Siento que he ido muy rápido y que es mucha información la que hay, pero bueno, básicamente para que os hagáis una idea de posibles oportunidades que hay a la hora de financiar proyectos. Sí. De todas formas, hemos puesto los enlaces tanto al programa Europa Creativa como este último portal en el chat, como tenéis ahí. Así que nada, ahora si queréis preguntar o alguna duda, pues como ha hecho Jaime, dar ahí al icono de levantar la mano que tenéis ahí en las opciones o pedís la palabra directamente. Así que todo tuyo, Jaime, cuando quieras, Gracias. gracias. Nada, bueno, gracias a Manuel por la presentación, que son mucha información, pero aunque estuviéramos aquí 10 horas seguiría siendo muchísima información igualmente, ¿no? Nada, mira, yo sobre todo tengo dudas, o se me plantean, sobre qué requisitos, ¿no? O qué grado de maduración tiene que tener la propia institución a la hora de participar en este tipo de fondos europeos, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre que, pues si es una asociación que tenga un sistema de calidad, eso supongo que será valorado o es obligatorio, o qué requisitos habría que cumplir o simplemente con los estatutos estar legalmente constituida y este tipo de cosas ya sería suficiente. Vale, vamos a ver, como requisitos como tales, que tengas personalidad jurídica, ¿vale? Sí que es importante que a lo mejor si la asociación tiene poca trayectoria, pues que vaya como socia dentro del proyecto en vez de como líder. Al final se trata de justificar un poco por qué participa esa asociación. Imagínate, a lo mejor es una asociación pequeña, pero está especializada en teatro y discapacidad y va de socio en un proyecto. No van a solicitar más allá de ni certificados ni nada de esto. Sí que al final en ese portal, cuando accedéis y os dais de alta a la asociación, vais a tener que demostrar que sois una asociación realmente y por eso os aportan los estatutos. Vais a demostrar que tenéis una cuenta bancaria, por eso sube la ficha de entidad financiera. ¿Vale? No hay nada que no tengáis que os vayan a pedir. Y bueno, te referías que, sobre todo en Europa Creativa, la entidad que lideraría tendría que ser cultural y las otras ya podrían ser, por ejemplo, una asociación que trabaje con diversidad funcional, podría ser parte de ese proyecto, ¿no? Perfectamente, sí. El coordinador es organización cultural y con al menos 2 años de experiencia. Los socios pueden ser de cualquier otro tipo de sector, siempre que, claro, tiene que ser coherente con el proyecto. Tienes que justificar por qué va esa empresa informática, por qué va esa entidad y su papel dentro del proyecto. Perfecto. Vale, muchas gracias. También comentarte que estos estatutos que te he dicho antes, estas fichas, no es necesario que las subáis para poder participar. Es decir, para poder participar hay que registrarla, que es básicamente poner vuestra denominación jurídica, cuántas personas trabajan en la organización y al final de un proceso que son 15 minutos te sale el PIC, ese código de 9 dígitos que va a servir para todos los programas europeos y para el resto de los años y del futuro. Es vuestro DNI de la organización. ¿Vale? Nada, vamos con Ainchane Guillor, perdón, que a Jaime no lo he dicho cuando he hablado, pero que os presentéis, nada, brevemente a hacer la pregunta, por favor. Muchas gracias. Hola Manuel, gracias ¿Qué tal, Ainchane? Sí, ya nos conocemos de alguna Sí, otra nos vez. Bueno, conocemos, pues sí. esta vez queremos presentarnos como sabes, no sé si sabes, por Augusto, que Sí, queremos sí. presentarnos a una convocatoria. Mis dudas, bueno, claro, depende también del evaluador que te toque, ¿no? Bueno, ya hemos hecho ya tenemos socias europeas, vamos a abordar temas transversales como el patrimonio cultural y el género. Y bueno, claro, yo quiero incidir un poco en qué evalúan más, los propios evaluadores, en esas prioridades que marcabas tú, ¿no?
si, espera, creo que tenía aquí apuntada alguna cosa. Sí, por ejemplo, en los objetivos y prioridades había 6 y dicen que elegir al menos una prioridad con un máximo de 2. Todos tienen la misma importancia, es decir, porque el enfoque sectorial específico, el libro, música, patrimonio cultural, parece que está englobado entre el patrimonio cultural entre muchos sectores. Sin embargo, las nuevas tecnologías ya por sí mismas es un objetivo prioritario, ¿no? Quiero decir, entre estos 6 objetivos prioritarios, todos tienen la misma cualificación, quiero decir, bueno, no sé cómo decirlo, la misma importancia, porque claro, nosotros abordamos el patrimonio cultural y está metido entre moda, diseño, turismo cultural, música, en fin. ¿Entiendes? Y luego, por ejemplo, a ver, y las nuevas tecnologías, si las nuevas tecnologías o la innovación en algo tiene más importancia, para ir enfocando un poco los paquetes de trabajo que estamos... Mira, te comento, no es tanto eso qué prioridad voy a elegir, si esta prioridad va a ser mejor vista o si va a ser más exótico llevar un partenariado que sea un sueco y un italiano y un griego. No es tanto eso, sino la coherencia del proyecto, la necesidad de ese proyecto, que convenzáis, que vais a convencer con la articulación del mismo. Es decir, eso es realmente lo que se prioriza, la calidad, no tanto la prioridad que elijáis. Esa prioridad que habéis elegido es por algo, está claro, ¿vale? Y lo que tenéis que poner en valor es porque habéis elegido esa prioridad, qué es lo que queréis hacer. Al final se trata de ser honestos con el proyecto y eso se nota desde desde el acrónimo. ¿Vale? Al final es una propuesta, se ve que es coherente, que está muy bien estudiada y eso es lo que se prioriza y lo que se valora. No tanto que habéis elegido nuevas tecnologías en vez de la innovación o de la sostenibilidad. Y otra cosita más, como estamos ya en contacto con las socias, ¿es mejor repartir el presupuesto en función de los distintos recursos que vamos a abordar, o porque alguna socia que ya ha ganado otro proyecto anteriormente dice que es mejor repartirlo equitativamente, no tanto, ¿entiendes? Pero claro, hay paquetes de trabajo que llevan mucho trabajo en sí, ¿no? Claro, primero, uno de los aspectos más complejos es la negociación de las actividades con respecto a los socios y cómo esos fondos se van a repartir, porque quien recibe el fondo es el coordinador y el coordinador lo distribuye a los socios según los acuerdos internos a los que se ha llegado. Te voy a repetir lo mismo, la coherencia, que tú lo distribuyas de forma equitativa solo tiene sentido si realmente son equitativas las acciones. Por lo general, el coordinador del proyecto es quien tiene más músculo, el que tiene más recursos económicos, por eso lidera la propuesta. ¿Cómo se va a repartir? Pues en función de las actividades que se hagan. A lo mejor hay una entidad que tiene poca representación y lo lógico es que también el aporte económico que tenga es menor, o no, a lo mejor vais con una organización que es muy, volviendo antes, porque es un ejemplo concreto de una organización de teatro y discapacidad que era muy pequeñita, pero su relevancia en el proyecto era máxima por su red de contactos que tenían, etcétera, etcétera. No aportaban económicamente nada. Lo que aportaban era la red de contactos, su expertise, por así decirlo, su conocimiento, y no recibían aportación. Sí que recibían, pero lo que recibían no era equiparable tampoco al del resto de los socios. Todo va a depender de su papel dentro del proyecto. Un papel que tenéis que poner de manifiesto. ¿Por qué van esos socios y cuál es su rol? ¿Por qué tienen ese rol y no van otros? ¿Por qué vas con esa organización griega y no vas con otro tipo de organización? Porque resulta que esta organización griega es un referente en este determinado ámbito y tenemos que ir con ellos, que ya les conocemos. Es articular todo eso. Vale, gracias, Manuel. Hasta pronto. Vale, pues muchas gracias. No veo que haya más manos, pero pedís, pedís, a ver si se os ocurre.
Bueno, yo diría que de todas formas pues, el enfoque que le has dado a la presentación, que yo he visto varias ya, es muy pertinente, o más que pertinente, de hecho, a la orientación de todo el programa y tiene a los perfiles de la gente que participa, que son diversos, pero que se agradecen, sobre todo las cuestiones que tienen que ver también un poco diferentes, ¿no? Aunque hay algunos agentes que están de las instituciones públicas aquí, la mayor parte, bueno, pues son del perfil más asociativo o profesionales que pueden encarar este tipo de proyectos, ¿no? De hecho, bueno, pues uno de los, digamos, los leitmotiv también de la propia Ortega Colectiva y muchos de los agentes que están aquí es el de la cultura comunitaria, ¿no? Por eso pertenecemos muchos a la red de espacios y agentes de cultura comunitaria, a la REAC. Los que no conozcáis os invito a conocerla, en la que se generan redes precisamente en una red nacional que puede generar algún tipo de proyecto también con socios europeos que existen. Tenemos ya creo que un par de manos más. Diego, ¿puede ser? Al final todo está conectado, ¿sabes? Y sí que os quedéis con estos programas, aunque sea como para ir como socios, que es una buena forma de empezar a interactuar con ellos. Exige menos y hay varias herramientas para buscar proyectos. Perdona, Desde luego, sí, que eso es conocer el sitio donde hay que ir. Así que tendremos de referencia como faros. Sí, Diego, creo que Sí, buenas, ¿se me escucha bien? sí, Sí. adelante. Es que estoy desde el teléfono y no sabía. Bueno, pues soy Diego del Pozo, formo parte de la Asociación Cultural La Bulaga, que estaba por aquí mi compañero Luis, que ahora antes conectado, por eso tengo que ir, y me he ayudado yo, que coordinamos Terra Levis, Arqueología Comunidad, y el MASAP, que es el Museo Abierto de las Sierras de Ávila de Vallamblés, que a lo mejor conocéis o a lo mejor no, en la Sierra de Ávila. Creo que las compañías de la Antigua sí que la conocen, porque este año organizamos el SOPA. Y la pregunta mía, bueno, tengo muchas preguntas, pero como tengo que trasladarlo a los grupos de trabajo y demás y tal, para todo lo que tenemos en mente, pues creo que, como has dicho, creo que será mejor en algún momento escribirte con alguna cosa más concreta cuando podamos concretar algo más. Pero una cosa que sí que me plantea, sobre todo por la idiosincrasia de nuestro trabajo, que es mucho con la comarca, con el territorio, con los agentes del mismo, que son o públicos o privados, y son con y sin lucro, es el tema de liderar o no el proyecto. Un proyecto, los proyectos los lideraríamos nosotros como asociación cultural que somos legalmente, pero esos socios también podrían ser empresas, en el sentido, tenemos muy buena relación con la gente de las casas rurales, tenemos muy buena relación con las cooperativas de ganadería extensiva que están cuidando el territorio. Los yacimientos que excavamos son de su propiedad y eh, hace unos pocos semanas hicimos un hombro vecino con la gente de los pueblos para cambiarles la puerta. Bueno, pues quiero decir que si esos socios también podrían ser agentes lucrativos, es decir, empresas privadas. Si estamos hablando de Europa Creativa, Sí. que es sector cultural y creativo, sí, pueden ser empresas privadas. De hecho, Europa Creativa está más dirigido hacia empresas, ¿vale? Lo que pasa es que el Sí, pero tejido cultural mucho es asociativo, fundaciones, etcétera. Claro, tú que vayas con una casa rural, primero tiene que ser una empresa, ¿vale? Porque muchas casas rurales a lo mejor están más como autónomos o lo que fuera, y tienes que justificar por qué esa empresa. A lo mejor es una casa rural que es una empresa y no solo es casa rural, sino es servicio de turismo activo, por ejemplo, porque está en una zona, un parque natural, y ella va implícita en el proyecto. ¿Puede participar como socio? Por supuesto, sí, puede participar como socio en el proyecto. Claro, pero tened en cuenta que también son 3 países, ¿vale? 3 organizaciones de 3 países al menos. Vais vosotros con esa organización, sería un único país, pero sí. Sí sería posible. Sí, pero también conocemos gente de Portugal con el que nos vamos bastante bien, gente de Perpiñán, de Francia. Quiero decir que la idea era solo si podrían ser entidades sin ánimo de lucro o también que no liderando, sino... Vale.
Genial. Europa Creativa, entidades de todo tipo, el sector cultural, como socios, ya pueden ser otros sectores. De hecho, hay una de las prioridades que hemos dicho, el enfoque sectorial, que es la capacitación, donde uno de los sectores es el turismo cultural. Es decir, ahí a lo mejor se puede plantear un proyecto que tenga que ver con la capacitación de agentes vinculados con el sector de turismo cultural sostenible, ¿vale? Ahora, pues, nuevas estrategias, nuevas dinámicas, nuevos enfoques, eso podría ser un proyecto y ahí pueden ir de socias también organizaciones como las que comentas. Vale, muchas gracias. A ti. Gracias, Diego. Nada, un saludo a todo el colectivo Terra Levis, claro que sí, a Eulaga, Luis Car, Juanpa y compañía. Que un buen trabajo desarrolláis para generar dinámicas en el territorio, ¿no? De nuevo, Jaime, si no hay por ahora más, Jaime, sí, cuando quieras. Sí, mire, se me planteaba otra duda porque sí que hablabais de que se contempla la contratación de personal para, bueno, para que se vincule a este proyecto. Me preguntaba también si se contemplan, si puede ir justificado porcentajes de sueldos de trabajadores ya que estén formando parte de la institución, pero que dediquen una parte de su tiempo a gestionar ese tipo de proyectos. Por supuesto, de hecho es uno de los objetivos que tiene, ¿no? Al final es el coste del proyecto, lo que te van a cofinanciar. ¿Cuánto te vale hacer el proyecto? Hay un capítulo, hay un apartado que es de coste de personal que puede ser de tu organización que ya está trabajando, en el que tú le vas a imputar pues el porcentaje de tiempo que está dedicado al proyecto o bien la contratación de personal nuevo. Lo único que no se puede subcontratar es la gestión del proyecto. ¿Vale? Pero tú puedes contratar a personal para él o puedes subcontratar otra serie de actividades incluso, como puede ser la comunicación o lo que fuera. Vale, entiendo que también, o sea, también entra viajes para la implementación del proyecto, sí, todo eso, vale, vale. Todo Perfecto. eso. Todo lo que te llevaría a ti a hacer el proyecto. Que no sea compra de inmuebles, restauraciones, por ejemplo, no entran dentro de Europa Creativa porque estamos diciendo es potenciar el sector cultural y creativo. ¿Vale? Todo lo que alquiler de espacios te entra, gestión de personal te entra, viajes, todo esto. Vale. Residencias artísticas igual, incluso si vas a hacer un premio. Imagínate que hemos ideado que vamos a hacer un premio, lo que fuera. Eso también te podría entrar. Muchas gracias. Gracias a ti, Jaime. Bueno, nosotros hemos ido recibiendo preguntas también de gente que no podía asistir para hacértelas, pero muchas de ellas ya están contestadas, prácticamente todas. Igual quedaría que yo creo que está en la presentación, pero que no te has parado, pero bueno, igual para explicarlo, yo te la traslado, Manu. Es sobre las cuestiones de costes financieros, o sea, aparte de el famoso 20% que hay que buscar de cofinanciación, sí hay una, creo que era la prefinanciación, ¿no? Si podías explicar un poquito más en los 3 programas de las líneas de cooperación europea, claro, si hay que adelantar toda la cuestión de financiación, cuánto tiempo o los pagos según Vale. los tipos de proyectos, cuándo se realizan y cómo. Vale, va a depender del tipo de proyecto y de la escala. Con prefinanciación no es la vuestra, sino de la Comisión Europea. Es decir, una vez que habéis firmado el agreement, tiene que comenzar el proyecto. Lo lógico es que el proyecto comience con un aporte económico. Por eso la Comisión Europea lo que te hace es te va a prefinanciar, te va a adelantar el porcentaje del coste de ese proyecto. ¿Cuánto? Pues en torno al 60%, 70%, va a depender un poco del proyecto y del tipo de escala, ¿vale? Porque hay determinadas escalas donde se puede hacer por partes, ¿vale? El resto, pues es al final con la justificación. Una vez que habéis justificado el proyecto, que todo lo que habéis dicho efectivamente lo habéis hecho, pues se daría restante. También hay una fórmula ahora nueva que es la de revisar el agreement, es decir, nosotros hemos dicho que va a durar el proyecto 2 años y ha surgido una serie de problemas con lo de la COVID, etcétera, etcétera, que no llegamos y vamos a gastar menos.
En ese caso había que hacer una reformulación del proyecto para adaptarlo a eso, ¿vale? Pero bueno, no es complejo. Al final es ponerse en contacto con el Project Officer, que es el personal designado en Bruselas, que se va a dedicar también a responder a vuestros problemas cuando os hayan seleccionado. Pues perfecto, muchas gracias. Yo no sé si os queda alguna duda, que seguro que os surge al repensar y revisar toda la documentación que nos facilita Manu y que os hagamos llegar. Porque bueno, todavía estáis ahí a tiempo. Mientras yo me enrollo en la despedida, todavía podéis aprovechar. Que Manuel, básicamente sí, sí, en Chane, sí, sí. Manuel, ¿cuándo se sabe si consigues si sale tu convocatoria, si te conceden la subvención? ¿Cuánto dura? Buena pregunta, porque, a ver, claro, es el primer año de implementación del programa. Antes funcionaba de una forma diferente, el proceso de aplicación también era diferente y ahora también han cambiado los resultados, ¿vale? Antes se publicaban los resultados y se firmaba el acuerdo con aquellas organizaciones que habían sido seleccionadas. Ahora no. Ahora lo que hacen es que seleccionan a las organizaciones que van a ser beneficiarias, firman el acuerdo con ellas, el agreement, y luego se publican los resultados. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que se dilata muchísimo el tiempo. La de la anterior convocatoria, el agreement se tenía que haber firmado en diciembre y haber publicado los resultados, y estamos ya a finales de febrero y todavía no se ha hecho, ¿vale? Así que esperamos que sea en breve cuando se publique y que esto no se repita en otras ocasiones. También es que este año se ha lanzado muy pronto la convocatoria de cooperación europea, porque el sector cultural, lo sabéis muy bien, ha sido duramente atravesado por la COVID-19 y era como aportar ese granito de arena lo antes posible para hacer la cofinanciación de proyectos. Lo malo es que todavía no se conocen los resultados de la anterior convocatoria. Esto es una cuestión importante porque cuando vosotros presentáis la convocatoria se resuelve y no sois seleccionados, la comisión, la agencia, os va a dar un papelito, un informe de 2 páginas explicando por qué no habéis sido seleccionados, cuáles son los criterios que han establecido. Esto es importante porque con esto se puede revisar la propuesta y volver a presentarla a la siguiente convocatoria, siempre teniendo en cuenta que son evaluadoras y evaluadores expertos independientes y que en la próxima convocatoria te puede tocar otro evaluador que piense de una forma diferente o a saber. Pero sí que hay un poco criterios similares, pero hay muchas ocasiones donde la propuesta se vuelve a enviar otra vez de nuevo, rectificando lo que habían comentado y luego la evaluación es otra vez negativa y te ponen en referencia a otras cosas. Es que se me ocurre que, claro, si se demora la selección de la propuesta, si tú puedes haber seguido trabajando en un proyecto y ejecutando un presupuesto, ejecutando, quiero decir, y gastando dinero en un trabajo que puede luego ser justificado en la convocatoria, es decir, nosotros estamos ya con el foco puesto en esta propuesta. Si empezamos a trabajar, ya tenemos planificado hacer, no sé, un curso universitario, pues un curso de verano, de junio a septiembre, por ejemplo. Ese gasto, claro, digo que es un poco arriesgado hacer un gasto que no sabes muy bien si vas a tener luego subvención. Es mejor esperar a hacer... Claro, tú no puedes hacer ningún tipo de actividad dentro del proyecto antes de que se haya firmado el agreement. Vale. Antes de que se firme el agreement no vale. Eso no es subvencionable. Si resulta que tú eso lo habías puesto en el proyecto y hay un retraso en la firma del agreement, entonces habrá que hacer una revisión del proyecto y atravesar o plantear otras actividades o lo que fuera. Pero eso no sería objeto de la subvención. Se quedaría fuera. Se subvenciona claro, lo que se hace a partir del acuerdo, entonces, ¿no? Sí. A partir del acuerdo.
claro, en la convocatoria te da una previsión aproximada de cuándo se va a resolver, ¿vale? Te da una tabla, un cronograma, te dice, pues publicación de resultados entre mayo y junio, firma del acuerdo, bueno, el acuerdo es antes. Pues al final eso es que no es algo fijo, me refiero, que al final puede haber variación. Si la convocatoria te pone que el agreement se firma en diciembre, a lo mejor hay que esperarse a febrero o marzo para iniciar el proyecto y no hacerlo en diciembre o en enero, pues acaso hay retrasos. Pero bueno, luego se puede modificar el proyecto, se puede hacer una adenda a ese proyecto. Vale, gracias. Vale, bueno. Nada, gracias a ti, Ainchane. Pues nada, ya vamos cerrando, cumpliendo prácticamente el tiempo máximo que nos habíamos dado. Así que lo dicho, os recuerdo simplemente gracias Manu, gracias a Europa Creativa, gracias por el tiempo, gracias a todos los que habéis participado aquí o que nos estéis escuchando posteriormente. Solo recordaros que desde La Ortiga el programa Itinerancias, aunque supuestamente habíamos acabado dando cómo estiramos el dinero, esto es también una cuestión de creatividad de nuestro sector, pues haremos una siguiente sesión teórica y teórico-práctica online, pero online o presencial, como hicimos en Galicia, sobre todos los proyectos, los impactos culturales de nuestros proyectos y la relación con los ODS, ¿no? Que lo dará la Red Española de Desarrollo, la Red Nacional, ¿no?, de Desarrollo Sostenible. Así que nada, ya os iremos a través de los correos, de la newsletter de la propia Ortiga informando y nada. Y muchas gracias de nuevo a todas y Manu, lo dicho, nos pasas toda la info que se la hacemos llegar a la gente. Sí, mañana os paso el PowerPoint, ¿vale? Y nada, continuamos, ya sabes, aquí estamos para cualquier cuestión que tengáis y ánimo, vamos, que cualquier duda para eso estamos. Claro que sí. Pues nada, aprovechar. Esperemos que nos dejen en paz y que a los jefes tengan que aumentar plantilla también en el ministerio, que eso será bueno para todas. Venga, pues cuidarse y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Chao. Gracias, hasta luego.